detiene si todo es del Señor? Aún tu propia vida ya no te pertenece, te la debes a Dios. El día que te mueras, nada de aquí te lleva, todo se quedará. Porque todas las cosas, por grandes que se muestran, un día no muy lejano, aquí se acabará. Porque todas las cosas, por grandes que se muestran, un día no muy lejano, aquí se acabará. El día cuando llegue ante el trono divino, sorpresas hallará. Porque todas las cosas que aquí han sido hechas, allí se juzgará. Por eso, hermano mío, procura hacer las cosas para la eternidad. Porque todo en la tierra, por grande que se vea, un día no muy lejano, todo acabará. Porque todo en la tierra, por grande que se vea, un día no muy lejano, todo acabará. El Señor nos continúe bendiciendo a todos allá en sus hogares, en sus empresas, en cualquier lugar donde estén, y que usted tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Definitivamente Dios le va a bendecir. Quiero que tome la palabra de Dios en sus manos, si lo puede hacer, en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. Capítulo 26, versículo 2 y verso 3. Dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. El capítulo 26, versículo 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Glorificado sea Dios. Quiero hablarles acerca del tema enaltecimiento personal para su ruina. Deseo que usted
Si le es posible cerrar sus ojos donde está, se concerte conmigo en oración para que las almas sean alcanzadas a través de esta palabra, los enfermos sanados, que ocurran milagros y maravillas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te suplico que uses este vaso de barro como tú quieras. Desbarata cadenas, rompe ataduras, liberta a los cautivos, salva las almas. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Atamos el poder del infierno que quiera estorbar y que quiera impedir la exposición de esta palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios para siempre. La palabra que hemos leído nos habla de un hombre que Dios levantó, colocó, estableció como rey. Y este hombre apenas tenía 16 años de edad. Dice el relato bíblico que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Quiere decir que 52 más 16, 68 años, cuando este hombre ya de esa edad de 68 años, según el verso 16, dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Alabado sea Dios. Y el verso 21 nos dice, así Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Aquí hay unos elementos muy importantes de tomar en cuenta como pueblo de Dios, como hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todo el que sirve a Dios en este tiempo que estamos viviendo debe tomar en cuenta unos elementos importantes que están dentro de estos textos de la palabra de Dios. En primer lugar, enaltecimiento significa alabanza de una persona o cosa en la que se resaltan mucho sus cualidades o méritos. Eso es alabarse, enaltecerse por la alabanza, por el resaltamiento de las virtudes o de las cualidades que tiene una persona. Ruina significa pérdida de bienes que provoca gran empobrecimiento.
estas cosas estaban determinadas sobre la vida de este hombre que desde su temprana edad, su adolescencia, empezó a tener una responsabilidad, un compromiso, una posesión como mandatario de una nación, siendo un adolescente. Sin embargo, la palabra dice claramente que hizo lo recto delante de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y también dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Lamentablemente, no es el único, son muchos los hombres que Dios levantó de la nada y en tiempos de ignorancia total de todas las cosas, porque prácticamente era casi un niño para gobernar un pueblo, una nación, pues desconoce totalmente todas las funciones que tiene que cumplir, desconoce y carece de esa sabiduría, de esa inteligencia que le fue siendo añadida por el Señor. Dije que no es la única persona que aparece como protagonista dentro de las Escrituras, a quien Dios le confió muchas cosas y después del tiempo estas personas o esta persona tuerce el camino cuando ya llega a una estatura de grandeza, a una estatura donde se cree y donde se espera de una persona madura que pueda dar pasos firmes, correctos, concretos delante de la presencia de Dios y delante del mundo, de los que lo rodean. Ha sido lo contrario en muchos casos, en muchas personas, entre ellas este hombre. Después de hacerlo recto delante de Dios y de haber progresado y prosperado y haber pasado los años, eso es lo que me llama poderosamente la atención, que ya habían pasado más de 60 años. Ya tenía 68 para el tiempo en que se rebela contra Dios. Es decir, que había gobernado más de 50 años, adquirió experiencia, fama, prestigio, poder militar, de todo. Pero qué triste es esto cuando leemos lo que dice el verso 16, que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando ya era fuerte en lo económico, fuerte en lo militar, fuerte en lo social, su fama se había hecho grande y había traspasado las fronteras. Era un instrumento, un personaje famoso en cierta manera, y era
una persona a la que Dios había llenado de muchas cosas, le había dado muchas cosas. Se rebeló contra Jehová. Eso es duro y es realmente extraño y es repetitivo en la mayoría de los hombres y mujeres en el tiempo que vivimos. La mayoría, no solamente las denominaciones, las organizaciones, después de 40, 50 años de existir, se rebelan contra Dios. Aparentemente no, pero así lo es, porque cambian las doctrinas, la enseñanza, las normas inclusive que habían establecido desde el comienzo, empiezan a cambiar todo y a ser permisivos. Entra ese demonio, ese espíritu inmundo de permisión, de tolerancia, que es un término utilizado por el mundo en el tiempo que estamos viviendo. Es un término muy común entre los que promueven la maldad en la tierra en todas sus ramificaciones. La palabra, el término es permisión y tolerancia. Y usted ve los llamados derechos humanos defienden al pillo, al criminal, le dan honor al perverso, pero condenan al que habla en contra del pecado que comete este tipo de personas. Porque ellos dicen que debe haber permisión, tolerancia, es decir, que llega el momento en que la persona que tiene la verdad ya no la podría expresar ni decir y mucho menos aplicar, porque para ellos es una violación de sus derechos. Esto es realmente terrible, porque este hombre, después de tener todo de Dios, haberlo engrandecido, haberlo hecho fuerte, haberlo hecho famoso, haberle dado tantas cosas, se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios, pero todo el que se rebela contra Dios lo hace para su propia perdición y para su propia ruina. Aquí dice la palabra que se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esa no era una función que a él le correspondía. Él era un rey civil, político, y nada tenía que ver con la administración en el santuario, en el tabernáculo, nada tenía que ver con el culto a Dios. El culto a Dios era asignado a ministros de culto que eran llamados y escogidos, santificados para hacer ese trabajo, para hacer esa función, para ejercer esa función, y no a un rey civil o político. Esta fue la causa por la cual Dios se enojó, se airó contra él. Y dice el verso 21 que Usías, así el rey Usías, fue leproso, porque se airó contra los ministros de culto que estaban establecidos por Dios ya en su orden levítico. Y entonces la lepra vino sobre su vida, sobre su cuerpo, como una maldición. Y este hombre habitó leproso en una casa apartada, porque de allí, del mismo templo, de donde quiso violentar
las leyes de Dios, haciendo lo que le daba la gana, de allí fue sacado leproso y llevado a una casa apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Todo el que se rebela contra Dios, todo el que se descarría de la verdad y se rebela contra Dios, se aparta del camino del Señor, del camino de la vida, pisotea la sangre de Cristo, se convierte en un descarriado, en un caído de la gracia. Alguien que perdió la gracia tiene que caer en la desgracia. Y ese tipo de personas se enfrentan a la ira de Dios. A la ira de Dios. Primero se rebelan contra Dios para su propia ruina, su propia perdición, pero se hacen acreedores a la maldición, porque la lepra era una maldición. A él le apareció la lepra por maldición, porque se había rebelado contra Dios y se había puesto a hacer en el santuario lo que a él no lo habían llamado a hacer, ni le correspondía hacer, y Dios se airó contra él. Y dice que lo sacaron de allí y lo llevaron a una casa apartada y fue excluido de la casa de Jehová. Ese es otro elemento terrible, que una persona cuando cae bajo la maldición de Dios es excluido de la casa de Dios. Muchos descarriados, impíos, desean volver a un templo a adorar a Dios, van y están una semana y vuelven otra vez para el mundo, porque no son capaces. Hay gente que ha quedado marcada, hay gente que se ha rebelado contra Dios, que han conseguido ser excluidos. Definitivamente van a luchar por levantarse de su descarrío, pero no son capaces. Aquí está escrito, dice que fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real para gobernar al pueblo de la tierra. Así murió este hombre en ese estado miserable, después de ser tan grande, tan poderoso humanamente hablando, tener tanto dinero, tener que ir a recluirse en una casa apartada sin nadie, excluido de la casa de Dios, prácticamente aborrecido, alejado de todos los demás seres humanos, y morir en una forma miserable, deshonrosa, por haberse rebelado contra Dios. Verdaderamente es muy triste ver tantas personas a quienes el Dios Altísimo levantó de la nada, como a este hombre que estamos mencionando. A otros los levantó de la miseria y les dio muchas cosas inmerecidas, porque todo lo que poseemos nosotros es inmerecido. No tenemos nada que podamos decir que lo ganamos, que lo heredamos de nuestros padres. No podemos decir que lo tenemos porque éramos buenos o porque éramos de una familia especial. No, definitivamente nos ha dado muchas cosas inmerecidas. Después de ser grandes, se enaltecieron para su propia ruina, su propia perdición. Hay gente que después de haber sido levantados
y tener tantas cosas en sus manos después de haber poseído tanta bendición y haber experimentado la mano de Dios defendiéndoles de todas las cosas que salieron a su paso en contra, se rebelan contra él. Y Dios tiene que prescindir de ellos. Y es terrible porque la palabra dice claramente en el capítulo 23 de Mateo, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una cosa es que Dios lo enaltezca, que lo ponga arriba, que Dios lo levante, que Dios lo haga conocer, que Dios le dé nombre, que sea Dios quien lo hace famoso en la tierra, que lo conozcan por todas partes del mundo, que Dios sea quien le da ese estatus de grandeza. Y otra cosa es que la persona se enaltezca por su propio malvado corazón, se enaltezca por el orgullo, la soberbia, la altivez, vienen a causar ese enaltecimiento, que la persona se siente grande, poderoso, capaz de hacer muchas cosas, aunque no lo sea. Algunos hacen alarde de cosas que no tienen, de cosas que no saben, hacen alarde en su orgullo de riquezas que nunca han poseído, porque se enaltecen. Y entonces la palabra establece esa ley de la siembra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando una persona se enaltece por su propia cuenta, se engrandece, se llena de altivez y de orgullo, definitivamente tiene asegurado la humillación. La humillación está asegurada, tarde o temprano, y más temprano que tarde va a ser humillado, va a ser abandonado de sus propios conocidos, de sus propios compinches. Lo van a abandonar, lo van a dejar, porque se enalteció y Dios lo ha humillado. Automáticamente el que se enaltece por su propia cuenta, este será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Toda persona que Dios ha levantado, ha estaturado, es porque se ha humillado. Esa es la ley. Eso es lo que está establecido en la palabra y en las normas divinas. Someteos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando llegue el tiempo, o cuando sea tiempo. No es el hombre el que tiene que enaltecerse, es Dios que lo levanta. No se levante solo, que se va a desplomar y se va a desbaratar, va a quedar desbaratado espiritualmente hablando. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alabado sea el Señor. Y aquel que levanta Dios, el que ha levantado la mano poderosa de Dios, no hay diablo ni hombre que lo pueda bajar de la posición en que Dios lo pone. No hay diablo ni hombre que lo pueda desbancar
de la roca donde Dios lo puso. Porque es la mano de Dios. Y el que lo vaya a intentar bajar de allí, se va a enfrentar con el que lo colocó, el que lo puso, que es el Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Es importante entender que muchos se han equivocado porque se han enaltecido para su ruina, para su propia perdición. Para su propia perdición se han enaltecido, ensoberbecido, se han hecho aborrecibles ante el cielo y ante la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Dice la Escritura en el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías: espantaos cielos y tú tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire esto en el versículo 2 12 del capítulo 2 del profeta Jeremías. Dice la palabra en este versículo 12: espantaos cielos sobre esto. Realmente se tiene que espantar el cielo, todos sus habitantes, todos los que conocen estas cosas, personajes angelicales, espirituales, invisibles para nosotros, se van a espantar sobre esto. Y dice más: horrorizaos, llénense de horror, de espanto, desolaos en gran manera, dice Jehová. En la mente de Dios no se concibe que una persona que Él haya levantado, que Él haya prosperado, que lo haya elevado a una estatura de prestigio, de bendición, de prosperidad, llegue a caer tan bajo, apartándose de Dios, abandonando el camino del Señor, cambiándolo a Él por el diablo, por los demonios, por el infierno. Que el Señor los reprenda. Dice: porque dos males. Eso es lo que quería decir. Espántese cielos y tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Él es la fuente. Él es la fuente de toda provisión. Él es la fuente de nuestra salud, de nuestra grandeza, de nuestra gloria, de nuestro vivir. Él es la fuente de todo poder, de toda bendición, la fuente de la alegría, del gozo, de la paz, todo lo bueno, todo lo alto, todo lo que tiene buen nombre, en eso pensad. Y todo lo que tiene buen nombre en la tierra desciende del Padre de las luces. Todo lo alto, lo sublime, lo eterno, lo grande, lo que tiene buen nombre desciende de lo alto, del Padre de las luces, de donde no hay sombra de variación. Esto es importante entender, que el Señor dice: me dejaron a mí. Solamente que un hombre, una mujer, cualquier ser humano, deje al Señor,
ya es un espanto. Hay quienes dejan a Dios y les parece que sacaron una gran ganancia por haberse alejado de Dios. Sacaron ganancias por haber abandonado, por haberse rebelado contra Dios. No saben estos ignorantes lo que les está esperando en el camino y lo que van a tener que enfrentar en el camino. Alabado sea Dios. 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pero no cisternas cualquiera, cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la triste realidad de todos aquellos que se han rebelado contra Dios, dejan la fuente de todo bien, de toda gracia, de toda bendición, para ir a buscar la fuente de la maldición, que es Satanás. El Señor lo reprenda y todos los que le sirven a Él. La sangre de Cristo tiene poder. Qué tremendo, porque el verso 21 también dice del mismo capítulo 2: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues se me ha vuelto sarmiento de vid extraña? Es decir, que el Señor plantó, cuando se trata de semilla, no va a llevar semilla llena de plagas. La semilla de la que está hablando es una semilla de calidad, de primera clase, una semilla genuina, limpia, libre de plagas. Semilla escogida, simiente verdadera toda ella. La pregunta es: ¿cómo pues se me ha vuelto sarmiento de vid extraña? Es extraño, realmente no lo podemos entender. Cómo a una persona se le da la palabra, se le siembra esa semilla verdadera, genuina. Se siembra esa palabra en el corazón y la persona trata de dar frutos. Después de un tiempo, cuando se esperan frutos reales en esa persona, se pasan años. Hay creyentes que pasan años después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de estar en una iglesia donde les enseñan la verdad, la palabra, de pronto aparecen con frutos que no son del Espíritu. Aparecen maldiciendo, aparecen fornicando, aparecen adulterando, maldiciendo, emborrachándose, aparecen viendo pornografía, suciedades, pervirtiendo las mentes, los corazones. Y uno dice: pero se sembró la buena semilla, se sembró la palabra, se sembró una palabra de simiente verdadera, toda ella. Se sembró una semilla escogida. La palabra de Dios es una semilla escogida, preciosa, genuina, una semilla verdadera, toda ella. ¿Cómo es
que los frutos que se esperan de una persona, que sean frutos de un cristiano genuino, verdadero, los frutos son de un impío. Y eso dice la palabra, que hay impíos que tienen frutos de justos y hay justos con frutos de impíos. No se puede obligar a nadie. Este no es un asunto obligatorio de presión, de imposición. Es un asunto de convicción. La persona tiene que tener convicciones y tiene que determinar lo que quiere ser delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Alabado sea el Señor para siempre. Qué tremendo, porque es repetitivo definitivamente. La Escritura nos habla en el capítulo 51 del libro del profeta Isaías, en el verso 1 y 2, y dice la Escritura lo siguiente. Aleluya. Oíd los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Esa es la forma operativa del Señor. Él de la nada hace lo mucho. De lo que no es, hizo lo que es. De lo que no se veía, hizo lo que vemos. Lo que miramos hoy, lo hizo nuestro Creador, nuestro Dios, de lo que no se veía. Y aquí está hablando del reconocimiento que debe tener cada persona. Yo debo reconocer de dónde el Señor me arrancó, de qué pedazo de piedra arrancó mi vida. Debo entender de dónde está la cantera donde fuiste arrancados. He visto en varias montañas maquinarias arrancando, buscando piedras, porque se persiguen piedras, se buscan piedras que sean productivas, sea para la construcción, para convertirlas en cemento, en cal. Se tienen que buscar, no cualquiera. Y dentro de aquellas montañas se está excavando y buscando ese tipo de piedras. Quiere decir que el Señor nos buscó y nos arrancó de una cantera, de en medio de muchas piedras. Tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti que me escuchas. Lo arrancó el Señor de ese lugar y pone como ejemplo a Abraham y dice: mira, Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé,
lo bendije y lo multipliqué. Cuando no era más que uno solo. Y que él mismo en su vida emocional, sus meditaciones, su vida personal, este hombre llegó, aún siendo el padre de la fe, llegó a dudar de la promesa de Dios. Qué tremendo, porque se veía solo y él pensaba que un esclavo de su propia casa iba a ser el heredero de lo que poseía, porque Dios no cumplía su palabra. Que Dios le prometió un hijo y le prometió que de ese hijo saldría una descendencia de naciones. Pero ¿cómo será esto? ¿Cuándo será esto? Y se pasaron 25 años en que se cumpliera esa promesa, y eso lo hizo tambalear. Tambaleó su mujer Sara y tambaleó él. Pero Dios dice, mire, cuando Abraham era sencillamente uno solo, yo lo llamé, yo lo bendije y yo lo multipliqué. Ese es mi Dios. A Él sea la gloria por siempre. Él es el que llama, no importa la condición, el estado, no importa el nombre, el apellido que tenga, no importa quién sea, no importa de qué rincón de la tierra, de qué cueva lo saque, lo arranque. Es Él, es su brazo poderoso, su mano poderosa, que cuando Él bendice a alguien, cuando Él lo llama, lo bendice, lo multiplica. Definitivamente, cuando Dios ha sido quien nos ha llamado, es Él quien nos ha bendecido y quien nos ha multiplicado ministerial, espiritualmente. A su nombre sea la gloria. No es el hombre, la fuerza del hombre. Pablo el apóstol dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Él el que nos hace multiplicar en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual. Es Él el que salva las almas, el que levanta diferentes congregaciones, quien hace una multiplicación. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo lo bendije y lo multipliqué, para que cada uno tenga un reconocimiento de lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho con muchos hombres y mujeres en la tierra. Es Él el que los llama, es Él el que los bendice y es Él el que los multiplica. Gloria a su nombre por siempre. Aleluya. La palabra dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 11, lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. ¿Por qué? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se te aumenten, y la plata y el oro se te multiplique,
y todo lo que tuvieres se te aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bendito sea el Señor. Esa fue una advertencia directa que el Señor hizo al pueblo, a los líderes y al pueblo en general cuando iban a poseer la tierra prometida. ¿De dónde habían sido sacados? De la esclavitud. No fueron de vitrinas, de nichos, de cristales, de la cúpula de los egipcios. No, ellos eran los esclavos, los que trabajaban el material para las construcciones, los que sacaban tareas terribles bajo ese estatus de esclavo, de esclavitud. Eran ellos, pero había una promesa establecida. Se estaba señalando algo que ellos ni siquiera habían palpado ni habían mirado. Era algo extraordinariamente grande. El Señor les está diciendo, en primer lugar, tienen que cuidarse porque van a comer mucho. Un esclavo, cualquiera que sea, en cualquier parte del mundo, no puede comer lo que quiera, es lo que le den. Yo recuerdo años atrás que las personas, inclusive que trabajaban en las mismas casas, ayudando a una familia como empleadas domésticas, no las incluían ni siquiera en la mesa. Les ponían una mesa aparte. Eran discriminadas, eran vistas como esclavas, rechazadas. Algunas no podían ni siquiera comer cuando iba a comer la familia. Era después y en un rincón, escondidas. Pero los verdaderos esclavos no podían opinar ni reclamar absolutamente nada. El Señor les está diciendo, van a comer y se van a saciar. Es decir, se van a llenar el estómago hasta el tope. Pero les está hablando también, van a edificar buenas casas en que habites. Les está hablando de un estatus de vida totalmente diferente, de una condición de vida, de una cultura totalmente distinta. Les está hablando de prosperidad, de grandeza humana, de riquezas, de amplitud económica. Les está diciendo también, tus vacas y tus ovejas se van a aumentar, van a ser ganaderías, van a ser ganaderos, van a tener muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado, mucha riqueza. Alabado sea el Señor. Y por ende la plata y el oro se van a multiplicar y todo lo que tuvieren se aumente. Está hablando de algo completamente
que parecía una burbuja, que parecía un sueño inalcanzable, porque se le está hablando a un esclavo. Se le está hablando a alguien que no tiene ni zapatos, que no tiene ni ropa. Se le está hablando de grandezas. Alabado sea Dios. Y eso es lo que el Señor hace. Él se goza. Él se alegra. Es glorificado el nombre del Señor cuando Él puede levantar de la miseria, del polvo, del muladar a una persona y estaturarla. Cuando Dios levanta a un drogadicto, rompe esas cadenas, desbarata esos yugos que lo están atando. Cuando Dios rompe las cadenas de borrachera, de alcoholismo de una persona, sea hombre o sea mujer, y lo está levantando de esa miseria de dormir en las calles, de dormir como los perros debajo de los puentes, por allá abandonados, aguantando hambre todo el tiempo, comiendo cáscaras de los toneles, de la basura, de los recipientes de basura. Muchos se alimentan con las cortezas de las frutas o de trozos de frutas podridas que ya han tirado en los recipientes de basura. Tomar una persona de esas que lleva años aguantando miseria, el sereno de la noche, viendo dónde puede dormir, debajo de unos cartones, de unos periódicos, que Dios le esté hablando, que Dios le hable y le diga: vas a tener una casa nueva, vas a comer lo que quieras. Que Dios lo levante y le diga: vas a tener en tus manos lo que quieras poseer, muchísimo ganado, muchísimas ovejas.